la grandeza verdadera. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 45. Marcos, capítulo 10, versos 32 al 45. Cuando lo tengan, digan un gran amén ahí. Y comenzamos a leerlo. Y en la medida que lo lea, mi hermano, quiero que usted esté bien pendiente de lo que estamos leyendo y que sea el Espíritu Santo el que desde ya comience a revelar su palabra en tu corazón. Porque no es lo que el predicador diga, es lo que el Señor tiene para cada uno de ustedes en esta mañana. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían ¿con qué? Con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día, ¿qué dice ahí? Resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Wow. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino que aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejércitos ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Señor, tu palabra ha sido leída. Señor, te pedimos que a pesar del predicador, oh Dios mío, tú hables poderosamente a los corazones de mis hermanos en esta mañana. Que sea tu palabra la que fluya a través de nuestros labios. Y que tú seas convenciendo, Señor, de pecado. Que tú seas sanando los corazones en esta mañana. Que tu nombre sea glorificado. Y que esta iglesia, oh Dios mío,
pueda proclamar con convicción de que tú eres el Rey, de que tú eres el Señor de esta iglesia. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Si yo les pregunto en esta mañana, mi hermano, ¿a qué venimos a la iglesia hoy? Posiblemente esa pregunta tenga muchas contestaciones. Si yo le hago una segunda pregunta, ¿por qué debemos estar en la iglesia hoy y no en otro lugar? También van a venir distintas respuestas. Pero yo quiero desarrollar a base de los pasajes que hemos leído una respuesta. Mi hermano, nosotros necesitamos cada día estar en sintonía con el Señor Jesucristo. Y no hay mejor lugar para estar en sintonía con nuestro Señor Jesucristo que juntos poder estar en la iglesia adorando, exaltando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que cada vez que nosotros cantemos una canción, primeramente podamos entender con toda claridad que estamos cantando para adorar al Señor. Que estamos enamorando a nuestro Señor. Que cada letra que nosotros pronunciemos en nuestra canción sea palabra de vida para cada uno de nosotros. ¿Y sabe por qué he comenzado de esa manera este sermón? Porque nosotros vivimos en una sociedad convulsionada, donde hay un ataque continuo de información a los ciudadanos. La psicología barata se ha entronado en muchas iglesias. Queremos explicar los versículos bíblicos desde la perspectiva humanista. Y escuchamos, por ejemplo, frases de sigue los impulsos de tu corazón, porque así alcanzarás el éxito. Escuchamos frases como el cielo es el límite, tú puedes lograrlo a través de tus propios esfuerzos. Y en cada una de esas enseñanzas nosotros encontramos que el centro de atracción es el yo. Yo puedo hacer esto. Yo puedo lograr esto. Mi hermano, el cristiano ha aprendido que cada vez que nosotros pronunciemos voy a hacer esto, le añadimos una frase sumamente importante. Si Dios lo permite, si Dios quiere, si es la voluntad del Señor. Y eso no quiere decir que usted no pueda tener aspiraciones. Es bueno tener aspiraciones. Es bueno tener metas, es bueno tener objetivos, es bueno luchar para alcanzar el éxito, mi hermano. Pero el éxito que le agrada a Dios es aquel éxito donde usted le da la gloria a Dios. Aleluya. Mi hermano, no es verdad que nosotros somos extraordinarios como personas. No es verdad que nosotros necesitamos desarrollar nuestro potencial y aspirar a la grandeza a través de un esfuerzo único y exclusivamente de nosotros. Eso es una gran mentira. El Espíritu Santo nos lleva a reconocer, mi hermano, que nosotros somos una raza de gente necesitada de la gracia de Dios. Conocemos en la historia, tenemos ejemplos actuales de personas que definitivamente han alcanzado el éxito según lo establece la sociedad. Dinero, fortuna, fama, reconocimiento, y han tenido que proclamar en los últimos momentos de su existencia de que están vacíos. Mi hermano, porque solamente el Señor llena el vacío de nuestro corazón.
Estamos en el Evangelio de Marcos. En más de una ocasión he dicho en esta iglesia y en otras iglesias que el Evangelio de Marcos para mí es uno de los evangelios que más han impactado mi vida. Tenemos que conocer algo de Marcos. Es bueno recordar que el Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió de los 4 evangelios. La fecha que se ha establecido es para los años 55 al 65 después de Cristo. Tenemos que recordar que Marcos no fue uno de los 12. Tenemos que recordar que se escribió en Roma. Y también tenemos que recordar que el Evangelio de Marcos narra más milagros que el Evangelio de Mateo, de Lucas y de Juan, que es el Evangelio más breve. Y a mí me encanta por lo que voy a decir ahora. La narrativa de Marcos es la más cronológica que podemos encontrar. Marcos relata los eventos de Jesucristo de una forma tan diáfana, clara y pura, mi hermano, que estremece simplemente con usted visualizar lo que usted está leyendo en la palabra del Señor. Y quiero que entiendan que este capítulo 10 forma uno de los capítulos donde él habla del anuncio de la muerte de Cristo. Cristo anunciando su muerte. Y comienza aquí la última semana del ministerio de Cristo, con lo que estoy leyendo. El primer tema que yo quiero desarrollar en esta mañana. Usted observará que en los capítulos 32 al capítulo 34, Jesús le está diciendo nuevamente a sus discípulos que él habría de morir. Es la tercera vez, mi hermano, tercera y última vez que Jesucristo le va a decir a sus discípulos que él va a morir. Pero en esta ocasión, mi hermano, Jesucristo añade una información y unos elementos que no están presentes en otros relatos. Por ejemplo, ¿qué encontramos? Encontramos que Jesucristo le dice a sus discípulos que él va a morir en Jerusalén. Y ahorita cuando leí el versículo, nos detuvimos en el versículo 32, donde dice que los discípulos le seguían con miedo. ¿Por qué le seguían con miedo? Porque ya ellos sabían que en Jerusalén iba a ocurrir algo. Y su maestro se lo confirma en estos momentos. Le va a decir, en Jerusalén el Hijo del Hombre será ejecutado. En Jerusalén será acusado y entregado por los religiosos, por los escribas y por los fariseos. ¿Se puede imaginar usted esto, mi hermano? Que Jesucristo le está diciendo a aquellos hombres que se habían formado en la ley que iba a ser entregado por los religiosos. Aquellos hombres tenían miedo porque Jesucristo iba camino a Jerusalén sin titubeo. Y Jesucristo comenzó entonces a relatarle cómo iba a ser esa muerte de una forma descriptiva, de una forma gráfica. Jesucristo comenzó a decirle a sus discípulos, mire, se burlarán de mí, me azotarán, me escupirán, me humillarán, me matarán. Pero ante cualquier noticia como esa, siempre hay una noticia hermosa. Pero al tercer día, resucitaré. Y estoy relatando esto de la forma más gráfica posible para que usted entienda que Jesucristo como maestro siempre fue bien claro con sus discípulos. No le ocultó nada que ellos podían saber y que debían saber de acuerdo a la gracia que él había depositado en cada uno de ellos.
Hermano, lo que Jesucristo relata en los versículos 32 al 34 es el plan de la redención. Es el plan que se había establecido desde antes de la fundación del mundo para que como consecuencia del pecado que nos había separado de Dios, el ser humano tuviese una oportunidad de poder en un momento determinado estar ante el Padre. No a través de sus méritos, sino a través de los méritos ganados en la cruz del Calvario por Jesucristo, el Hijo de Dios. Mi hermano, Dios no puede ignorar el pecado. Por eso los discípulos tenían miedo también. Había incredulidad en los discípulos. Ellos esperaban a un rey militar, a un rey guerrero, a un rey que derrotara las fuerzas romanas y los libertara de la esclavitud y de la opresión del imperio romano. Ellos sabían que Jesucristo era un rey. Ellos esperaban que en un momento determinado ese reinado se manifestara, pero se manifestara de forma física. Que lo pudieran ver, que lo pudieran vivir, que lo pudieran disfrutar. Pero durante 3 años Jesucristo estuvo hablando, obrando, mi hermano, para que ellos vieran que aquel no era el reino de Jesucristo, que el reino de Dios no era en la tierra, como ellos lo percibían. Mi hermano, pero vuelvo y les repito, el pecado no puede quedar desapercibido para el Señor. Porque el Dios Padre es un Dios santo y es un Dios justo. Y el pecado merece castigo, como el delito y el crimen en una sociedad civil como la nuestra requiere también castigo. Pero ¿cómo nosotros podíamos pagar nuestro pecado? Jesucristo se ofreció para pagar nuestro pecado allí en la cruz del Calvario. Mi hermano, el 8 de julio de 1741, en la ciudad de Enfield, en Connecticut, se predicó un mensaje que trastocó y conmocionó la sociedad de aquel entonces. Estamos hablando en la época de la colonización, 1741. El predicador Jonathan Edwards. El versículo que tomó en consideración para exponerlo, Deuteronomio 32:35. El tema, escuche bien, el tema de su predicación: pecadores en las manos de un Dios airado. La historia dice que Jonathan Edwards estaba predicando en una iglesia donde caía una hoja y se oía el ruido de la hoja. Donde no se había escuchado un amén ni un aleluya. Donde la gente iba meramente como si fuera para la plaza pública. Donde no había reverencia al Señor. Pero cuando él comenzó a predicar y explicarle a la congregación a dónde iría a parar aquella persona que muriera sin Cristo, los llantos, los sollozos, los gritos comenzaron a surgir en aquella iglesia. La comunidad aledaña, los vecinos aledaños se conmocionaron y comenzaron a ir a las puertas, y no eran puertorriqueños, a ir a las puertas de aquel templo a ver qué estaba pasando. Y lo que había empezado a ocurrir en Estados Unidos ha sido uno de los avivamientos más grandes de la historia del mundo entero.
¿Por qué? Porque cuando Dios te revela tu pecado y me revela mi pecado, nosotros nos encontramos desnudos delante de la presencia del Señor. Por eso es que el Hijo del Hombre iba camino a Jerusalén a cumplir con la voluntad de su Padre. Jesucristo tuvo bien claro en todo momento cuál era su misión, cuál era su propósito de vida, mi hermano. Pero los discípulos no tenían claro esa misión y ese propósito. Y es por eso, mi hermano, que Jesús le anuncia por tercera ocasión su muerte. Pero aún anunciando su muerte, había entre los discípulos disensiones, enojo, discordia y el germen del pecado más grande que puede haber en el corazón del ser humano, el germen del orgullo, de la prepotencia y de la soberbia. Y este es mi segundo tema de la predicación. Vamos a ver ahora la petición orgullosa, egoísta y arrogante que hacen dos de sus discípulos al maestro. Versículos 35 al 39. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Y esto es como cuando un niño se acerca a un padre. Yo no sé cuántos padres han pasado por esa experiencia aquí. Y el hijo viene y le dice: papi, yo quiero que tú hagas algo, pero que tu respuesta sea sí o sí. Y entonces usted ve que el niño enamora al papá, pero tú sabes. Y esto es como, al yo leerlo, me vino a la mente, porque soy padre, soy abuelo. Eso es eso que yo he vivido en mi familia. Y Jacobo y Juan, que era de los tres íntimos, ahí habían dos. Jacobo, Juan y Pedro faltaba. Y vienen y le piden, le hacen una solicitud al Señor. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ahora vea lo que le decimos los padres a los hijos. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿En qué quieres que yo te complazca? ¿Qué es lo que tú quieres? Es más, miren, muchas veces vienen de camino a pedirlo. ¿Qué vas a pedir? Porque ya lo conocemos. ¿Conocía Jesús el corazón de Jacobo y Juan? Totalmente. Entonces mire la petición. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Usted se da cuenta que ellos sabían que Jesús era rey? ¿Ustedes se dan cuenta que ellos sabían que Jesús era una persona bien popular en el pueblo? Porque ya ellos habían visto multitudes acercarse cuando Jesús comenzaba a enseñar la ley. Ellos habían visto milagros en el caminar con Jesús. Ellos sabían que aquel hombre era especial, que tenía algo distinto, que cada vez que hablaba estremecía las fibras más profundas del corazón de los que lo escuchaban. Jesús invirtió 3 años con ellos. Y ellos le hacen esta petición, mi hermano. Después que Jesús les relata nuevamente lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Hacen una petición totalmente orgullosa y egoísta. Y lo hacen, mi hermano, cuando Jesús le acaba de profetizar que va a morir. Ambos pensaban que Jesús iba a establecer, como yo le dije ahorita, un reino militar, un reino donde él iba a hacer justicia a todos los israelitas.
Mi hermano, pero con esta solicitud que fue atrevida, que fue irrespetuosa, ellos revelaron lo que había en su corazón. Ponían de manifiesto los deseos llenos de orgullo de sus corazones. Y si ustedes leen con calma esto, se dan cuenta que en su petición no hay nada sutil, no hay nada con respeto. Ellos simplemente le estaban pidiendo a Jesús que fueran las personas más importantes después de Jesús. Y cuando una persona expresa eso desde lo más profundo de su corazón, ¿sabe lo que ocurre? Que después se quiere hacer más importante que el mismo que lo puso en ese lugar. Porque ese es el corazón corrompido, ese es el corazón lleno de pecado, ese es el corazón egoísta, esa es la religión de la gente de este mundo que no conoce a Cristo. Esto no es asunto solamente de esos dos discípulos. Ese es un germen que hay en el corazón del ser humano. Orgulloso, prepotente, mi hermano. Duro para ver la necesidad de los demás. Observen que ellos no le pidieron a Jesús que le diera más fe para tratar de sobrellevar a aquel sufrimiento que estaba en la vida de Jesús y que por el cual él iba a pasar. Ellos no pidieron que le diera fe para apoyarlo en ese momento de dolor de Jesús. Y como vieron hace un momentito, ya Jesús le había dicho y le había descrito todo el evento de la cruz y cómo lo iban a crucificar. Pero no hubo sensibilidad en el corazón de ellos para poder ver aquel sufrimiento de Jesús. Querían ser famosos, meramente. Querían ser simplemente lo más importante en aquel reino. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano define la grandeza como rango, poder, posición, prestigio, título, dinero, mi hermano, pierde de perspectiva todo lo demás. Porque lo que desean es el aplauso, lo que desean es el respeto de los demás. Un corazón lleno de orgullo, mi hermano, no puede exaltar a Dios. Un corazón lleno de prepotencia, de autosuficiencia, no puede exaltar a Dios. Por eso es que le quiero recordar una vez más que es un peligro las predicaciones donde usted escucha pastores señalándole a la iglesia, ustedes son hijos de un rey, que hasta ahí está bien. El problema es que lo tergiversan. Si usted está buscando un Mercedes-Benz, acérquese al Mercedes-Benz o al Maserati, por si acaso, y le pone la mano encima y lo reclaman en nombre del Señor, porque eso es suyo. Ajá. Engañadores, mi hermano. Porque posiblemente ellos viven de esa manera como líderes de la iglesia. Mi hermano, ¿por qué Dios odia tanto el orgullo? ¿Por qué Dios odia la soberbia? Cuando le estoy diciendo odiar, quiero que estemos claros. En la ira de Dios, Dios rechaza todo eso. Y lo que merece el prepotente y el orgulloso es la justicia de un Dios divino, mi hermano. Como decía Jonathan Edwards. Que se abra, decía él en aquel mensaje, que se abra la tierra como le pasó a Coré y los trague. El prepotente, el orgulloso, se olvida darle la gloria a Dios. ¿Usted recuerda lo que le pasó a Nabucodonosor en los tiempos de Daniel? ¿Usted recuerda lo que le pasó a Herodes, que murió lleno de gusanos? Porque en ambos casos, y podríamos seguir mencionando muchísimos casos que nos relata la palabra de Dios, ambos se llenaron de orgullo, se llenaron de soberbia y el Señor los erradicó. Pero ellos no fueron los primeros. O sea, usted tiene que entender
mi hermano, que el orgullo asume muchas veces muchas formas, pero tiene un solo fin: glorificarse uno mismo y quitarle la gloria a Dios. Y otros muchas veces muestran una cara de piedad, de humildad, pero su corazón está lleno de orgullo porque es una falsa humildad. Mi hermano, el orgullo resulta de alguna manera un impedimento que había en la vida de los discípulos para que pudieran ver la gloria de Dios. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque miren, vamos a Marcos 9, 33, un capítulo antes. Una paginita, dos paginitas, y ahí tiene rapidito los versículos que voy a leer. Marcos 9, 33 al 37. Mire lo que relata la palabra del Señor. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos: oigan, ¿qué ustedes venían conversando en el camino? Pero no le contestaron. ¿Por qué? Porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. ¿Lo ven? No era Jacobo y Juan solamente. Eran los 12 que estaban en el mismo barco. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y le dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Y nuestro Señor, que en su infinito amor, Él mostraba las cosas con toda claridad, porque la palabra de Dios es diáfana, es clara, es crystal clear. Llamó a buscar, dijo: tráigame un niño. Y puso un niño, dice ahí el versículo 36, un niño pequeño en medio de ellos. Y tomándolo en sus brazos les dijo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí. Y todo el que me recibe no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. Y la pregunta es: ¿por qué cogió un niño y no otro adulto? Mi hermano, porque Jesús quería probarle y demostrarle a los discípulos que si usted quiere ser grande en el reino, usted tiene que obrar con el corazón de un niño. Mi hermano, esto no termina aquí. La historia del orgullo antecede a Adán y Eva. Según parece, el orgullo fue el primer pecado. Cuando vamos a Isaías 14, 13, ese versículo describe la caída de un rey, pero no de un simple gobernante terrenal. El lenguaje que se utiliza en ese versículo, mi hermano, parece referirse a una rebelión grande que ocurrió en los cielos. Relata la caída de Satanás. Y en respuesta a lo que ocurrió allí, como consecuencia de esa rebelión, vino una sentencia. Y Satanás fue expulsado con una tercera parte de los ángeles caídos del cielo. ¿Cuál fue la razón? Lo puede leer luego en Ezequiel. Porque Satanás quiso hacerse más grande, más hermoso, más sublime, más eterno que el Dios eterno al cual usted y yo, por su gracia, le servimos. El orgullo, dice John Stott, es el primero de los 7 pecados capitales. Dice John Stott que el orgullo es la esencia de todo pecado.
Así lo dice Proverbios 16, Proverbios 6, 16 al 19. En la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 6, del 16 al 19, dice lo siguiente. Hay 6 cosas que el Señor odia. Escuche bien. Le dije que ahorita el Señor odiaba, ¿verdad que sí? Hay 6 cosas que el Señor odia. No son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes. ¿Cuál es el primero? El orgullo, los ojos arrogantes. La lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentira y el que siembra discordia en su familia. Iglesia, entienda que los últimos 6 provienen de un corazón orgulloso, un corazón egoísta, un corazón centrado en sí mismo. Lo que estaban pidiendo los discípulos era algo que Dios odiaba. Ellos conocían lo que Dios había señalado ya en las Escrituras. Pero cuando el orgullo se entrona en el corazón del ser humano, solamente Dios puede derribarlo. ¿Qué aprendemos entonces de estos versículos que hemos leído y de esta historia? Ese es nuestro tercer tópico. Una lección acerca de la grandeza del reino. ¿Cómo le contestó Jesús esa petición a sus discípulos? Vamos a la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo, versículo 38, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y mire la contestación. Ellos le dijeron, podemos. ¿Sabe lo que Jesús le estaba diciendo? Yo voy camino a Jerusalén. Le he relatado lo que va a ocurrir en Jerusalén. Le he relatado mi muerte. Jesús le está preguntando cada vez que en la Escritura usted vea que se habla del vaso, lo que está hablando de sufrimiento, de dolor, de angustia. Jesús le está preguntando, ¿pueden pasar usted por el mismo sufrimiento, angustia, dolor que yo voy a pasar? Y ellos le dijeron, sí podemos. ¿Te parece a Pedro? Señor, todos te van a negar. Pero este que está aquí, Nico Fernández, este no. Este no te va a negar. Ajá. ¿Y qué pasó en el Getsemaní? Todos huyeron. Y lo abandonaron. Se fueron a esconder. El único que estuvo al pie de la cruz allí, luego, fue Juan. ¿Dónde estaban? Dice la palabra del Señor. ¿Qué se fueron a hacer? Cada uno de ellos fueron a sus ocupaciones anteriores. Borrón y cuenta nueva. Reformatea el disco de la computadora. Ya no nos acordamos más de Jesús. Eso fue un momento de fanatismo. Eso fue un lapsus mental que tuvimos. ¿Usted se puede imaginar eso? Después de 3 años de formación, después de 3 años de estar caminando con el Hijo del Dios Altísimo, de haber visto con sus ojos todos aquellos milagros, de haber sido ellos partícipes del poder de Dios, porque Pedro y los apóstoles también oraban y dicen que el diablo salía y los demonios salían de las personas. Y ahora están con esa petición tan arrogante al Señor. Mi hermano, el mundo define la grandeza, como yo le he dicho, en términos de poder,
posesiones, prestigio y posición. Porque si tú puedes exigirle a otro que te sirva, tú eres importante. Alcanzaste esa posición. Todo el mundo quiere dirigir. Nadie quiere ser siervo. Nos gusta ser servido y nos cuesta el no ser reconocido por los demás. Pastor, qué tremendo mensaje. Y uno le tiene que contestar con mucho cariño a los hermanos. Hay algunos que lo dicen realmente, con amor. Pero sabe una cosa, y eso mismo muchas veces nos dice Satanás a nosotros también. ¿Y cuál es la respuesta de aquel hombre humilde que se prepara y enseña fielmente la palabra del Señor? Lo que dice nuestro maestro. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre vino para servir. Y ya mismo vamos a entrar en ese versículo. Mi hermano, si usted alcanza el prestigio, si usted tiene poder, si usted tiene influencia, si usted tiene profesión, dele la gloria a Dios y úsela para exaltar al nombre de nuestro Dios. No para engreimiento. No para engreimiento, mi hermano. Todo el mundo quiere ser jefe. Jesús midió la grandeza en términos de servicio y no de estatus. Porque Dios determina nuestra grandeza por el número de personas a las que servimos, no por los que están a nuestro servicio. Cristo vino para librarnos de la esclavitud de nosotros mismos, porque nosotros nos idolatramos a nosotros mismos. Cristo vino para ponerle punto final a nuestro egoísmo. Yo no le puedo servir a un hermano en esta iglesia si no he sido regenerado por el poder del Señor en mi vida. Porque constantemente estamos luchando con ese germen del orgullo, con ese virus del orgullo, con esa metástasis que muchas veces hay en nuestro corazón, mi hermano. Pero mire lo amoroso que es el Señor. Versículo 42. Mas Jesús llamándolo les dijo: sabéis que los que son tenidos por los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Jesús los llamó con amor. Usted puede percibir la paciencia del Señor después de haber recibido esa petición. Usted puede percibir el amor de Dios en esa respuesta. Usted puede percibir el compromiso que Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, que Jesucristo tenía en ese momento de enseñarle bien a sus discípulos. Aún recibiendo esa petición, Jesús, maestro de aquellos 12 hombres, les habla con amor, los trata de reorientar. Porque observen que Jesús no critica ni prohíbe en forma categórica el deseo o la ambición de grandeza. Jesús lo que está es reorientando la mentalidad de aquellos discípulos. Jesús está redefiniendo, purificando ese pensamiento que ellos tenían en su mente, en su corazón. Y por eso les repite, el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de todo. Hermano, Jesús dio el ejemplo. Porque el Hijo del Hombre, dice el versículo 45, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate. ¿Sabe lo que significa eso? Jesús murió la vida que usted y yo teníamos que morir. Para que nosotros vivamos la vida que Él vive delante de la presencia del Padre. Fue una sustitución total. Jesús le dijo, no, Hugo, tú no eres el que va a ir a la cruz.
Mi hermana Lucy, tú no eres la que va a ir a la cruz. Porque el que voy a ir a la cruz soy yo. El justo muriendo por los injustos. El que quiera ser grande entre ustedes deberá servirle a los demás. Y Jesús se dio el rescate por cada uno de nosotros. Y le quiero recordar que el rescate en las culturas judías, romanas y griegas era bien familiar, resultaba familiar para aquellas personas. ¿Por qué? Porque el rescate se daba cuando una persona se endeudaba, el ejemplo de los hebreos, y no podía pagar la deuda, se ofrecía como esclavo al acreedor. Y lo sentenciaban. Usted va a ser mi esclavo por 7 años. Y eso, al terminar esos 7 años, se va a condonar esa deuda porque usted lo paga con trabajo. Pero al criminal, el rescate implicaba eliminar la condena. Lo que hacen los gobernadores y los presidentes que indultan a las personas, lo que pasa es que Jesús lo hizo de una manera diferente porque Jesús dio su vida. Pagó nuestra deuda, pagó nuestro pecado con su vida. Mi hermano, si usted no puede ver la cruz todos los días de su vida, no puede haber humildad. Porque la verdadera grandeza es cuando todos los días yo puedo mirar ese símbolo, puedo ver al Salvador que murió allí, lo puedo ver ensangrentado, puedo ver toda aquella audiencia y espectadores escupiéndolo, maltratándolo. Puedo ver los religiosos, puedo ver los escribas, los fariseos, los esenios, todos ellos, diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, baja de aquella cruz y líbranos a todos. Recientemente estaba orando con los caballeros y uno de nuestros hermanos de esta iglesia en la oración recordó y describió con lágrimas en sus ojos lo que ocurrió en la cruz. Esa es la grandeza verdadera, la humildad, y que podamos servirle al hermano como le servimos al Señor. Mi hermano, no podemos librarnos, ya para concluir, nosotros mismos del orgullo. No podemos librarnos nosotros mismos de la ambición egoísta, porque es absolutamente necesario que se dé un rescate divino, mi hermano. ¿Por qué fue necesaria la muerte de Jesús? Si usted tiene que explicarle esto a un inconverso. ¿Por qué fue necesaria la muerte de Jesús? Mi hermano, fue necesaria porque toda la humanidad es corrupta. Toda la humanidad está condenada. Y todos nosotros tenemos una aguda tendencia a negar la realidad de nuestra condición de perdición delante de Dios. Pero Dios consigue, mi hermano, lo que es humanamente imposible. Dios paga el precio por nuestra libertad y ese precio es el sacrificio sustitutivo de su Hijo Jesucristo, que no tiene pecado y que murió allí en la cruz por usted y por mí. Y como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, porque era Dios mismo el que estaba muriendo allí a través de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Dice, sino que se despojó a sí mismo, versículo 7, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, mi hermano, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tomó tu lugar. Él tomó mi lugar, mi hermano. Vivió nuestra vida allí en la cruz del Calvario. Jesús
cargó mi pecado en la cruz del Calvario. Jesús sintió el peso profundo, el peso agobiante, el peso asfixiante del pecado. Porque estaba muriendo un justo por algo que él no había hecho y cargando el pecado de todos nosotros. En un sermón predicado en el año 1968, una persona líder de los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King, dijo: todo el mundo puede ser grande porque todo el mundo puede servir. No hay que tener un título universitario para servir. No hay que tener riqueza, ni puesto, ni autoridad. Solamente hay que tener un corazón lleno de la gracia de Dios. Un alma generada por el Espíritu Santo de Dios. Mi hermano, en el reino de Dios, los primeros puestos están reservados para los que sirven y no para los que tienen complejo de grandeza. La verdadera grandeza es servir. La verdadera grandeza es humillarse todos los días delante de la presencia del Señor, llorar nuestro pecado, disfrutar de que somos pecadores perdonados, regenerados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y que le podamos decir al Señor cada vez que nos levantamos por la mañana: Señor, tú eres grande. Gracias porque puedo respirar en esta mañana. Gracias porque mis sentidos están alerta. Y lo próximo, Señor, ¿qué puedo hacer yo para glorificar tu nombre hoy? Muéstrame, dirígeme para que yo pueda glorificar tu nombre en todo lo que yo haga, sea en el trabajo, sea en la universidad, sea en la interacción con mis compañeros, donde quiera que esté. Señor, ¿qué yo puedo hacer? Y el Espíritu Santo le va a revelar lo que dice la palabra del Dios Altísimo. Mi hermano Jacobo y Juan fueron transformados. Aquellos 10 que también se enojaron con Jacobo y Juan fueron transformados por el poder de Dios. La muerte del Salvador los rescató a ellos. La muerte del Salvador me rescató a mí. La muerte del Salvador te rescató a ti. Y con su resurrección al tercer día recibimos el perdón de nuestros pecados. Y fuimos transformados de personas que confiaban en sí mismos a meramente siervos humildes para servir a otros con el Evangelio y la gloria de Dios. Aquellos hombres fueron transformados radicalmente. Jacobo fue el primero de los apóstoles que murió mártir. Ahora sí podía beber la copa que Jesús bebió en la cruz del Calvario. Ahora sí lo podía hacer, porque ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Lo que recibió mi hermano de parte del Señor fue la gracia de Dios en su vida. Y Juan fue desterrado a la isla de Patmos, pero dice la tradición que fue desterrado después de haber sufrido persecución, dolor, angustia. 2 hombres, 2 vidas regeneradas por el Señor, y luego 10 vidas que fueron regeneradas por el Señor, y por lo que Dios hizo en su gracia, dándole a cada uno de ellos el evangelio de poder. Usted y yo que estamos en esta mañana aquí, porque fueron motivados por la persecución, predicando el evangelio a todos los confines de la tierra. Hasta que un día, en Puerto Rico, yo escuché de Cristo. Hasta que un día usted escuchó de Cristo. Y ese Cristo transformó nuestra vida cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocimos que no podíamos alcanzar la salvación a través de nuestros méritos y nos rendimos
Y mi hermano, nos rendimos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios crucificó el orgullo en cada uno de nosotros. Esta iglesia cree firmemente, hermano, que si nosotros conocemos la palabra de Dios, si nosotros conocemos al Hijo de Dios, lo vamos a amar. Y como consecuencia de conocerlo y amarlo, le vamos a servir a Él y le vamos a servir bien a nuestros hermanos. Porque cada uno de nosotros tiene un don que Dios le ha dado para ponerlo para la gloria de Él y para el servicio de nuestros hermanos. Mi hermano, Juan comprendió lo que es el amor. Mire lo que dice Primera de Juan 3:16. En esto conocemos lo que es el amor. En que Jesucristo, escuche bien lo que dice Juan ahora, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, pero no lo deja ahí. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto es grande. Esta verdad es profunda, pero es la verdad del Evangelio. Cuando usted ama a su hermano, mi hermano, usted está dispuesto a imitar a su maestro. No hay por qué sentirse solo en esta iglesia. No hay por qué estar pasando por necesidad. Porque el Señor nos envía a cada uno de nosotros, no tan solo a llevar las buenas nuevas, sino a través de nuestro obrar en amor para esos hermanos, ayudarles por el proceso que estén pasando. Mi hermano, que la gracia de Dios se multiplique cada día en tu vida y en la vida de esta iglesia. Voy a orar y voy a hacer un llamado. Señor, gracias. Tu palabra ha sido explicada. Señor, la gloria es para ti. Pero tú sigues, Señor, a través de tu Espíritu Santo, ministrando a la vida de cada uno de mis hermanos, de las visitas que puedan haber en esta mañana aquí. Señor, es tu palabra la que redarguye. Es tu palabra la que transforma. Es tu Espíritu Santo el que nos muestra, Dios, nuestra condición. Y yo te pido, Señor, que en esta mañana, si hay alguna persona en este lugar o a través de los medios de comunicación masiva, si hay alguna persona que no te conoce, Señor, si hay alguna persona que por tu Espíritu Santo y por tu gracia ha entendido este mensaje, Señor, toca su vida allí donde esté. Cambia los corazones de piedra en corazones de carne. Revélale tu verdad, Señor. Yo te pido que lleves consuelo a las personas que están sufriendo en estos momentos, a las familias que han perdido seres queridos, Dios. Tenemos unas familias en nuestra iglesia. Que tú lleves el consuelo de tu palabra, Señor. Oh Dios mío, que tú vayas, Señor, sanando a los enfermos. Pero primero a los enfermos del alma, Dios. Que tú toques el corazón del oyente. Señor, que esta iglesia pueda ser radical en lo que el pastor Gil y yo hemos estado predicando los últimos 3 domingos. Señor, que te podamos conocer. Señor, como tú te has revelado en tu palabra. Que podamos hacer vida en nuestras vidas, Dios. Cada versículo, cada palabra, cada letra de tu palabra. Porque solo así, Señor, es que podemos amarte. Porque no podemos amar a quien no conocemos, Señor. Enséñanos a amarte, Dios.
Porque hasta eso lo produces tú en el corazón del pecador. Enséñanos a humillarnos delante de tu presencia, Padre. Enséñanos a llorar nuestro pecado. Oh, Dios mío. Que cada decisión que tomemos sea dirigida por ti, Señor. Oh, Dios mío, toque el corazón de mis hermanos en esta mañana para que podamos servir como tú nos has llamado a servir. Que podamos servir como dice Juan, que deseemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Señor, vivimos en un mundo de egoísmo, hedonista, narcisista. Oh, Dios mío. Pero aquellos hijos tuyos no vivimos de esa manera. Y no lo hacemos por la gracia derramada sobre nosotros por tu Espíritu Santo. Señor, gracias. Una vez más. Y en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, hemos orado. Amén. Si tú has entendido esta palabra, yo te pido que no salgas de este lugar sin hablar con alguno de los líderes de esta iglesia. No salgas con duda. Porque para conocer a Dios hay que conocer su palabra. Porque Dios y su palabra, una sola cosa son. Que sea el Espíritu Santo el que revele esa palabra a tu vida. Y que Dios te bendiga rica